Entiendo que las historias de venganza nos obligan a identificarnos con aquel que ha sido injuriado, que ha sido dañado, y con la historia que a partir de ese daño o de ese perjuicio inicia. Ese personaje que busca de alguna manera recuperar lo que le ha sido quitado, cosa siempre imposible, y nosotros como lectores nos identificamos con este personaje de tal manera que acompañamos ese camino infructuoso en el que la víctima se transforma en victimario. Creo que esa identificación apela a lo peor de nosotros. Es tal vez una verdad de perogrullo, pero funciona así el género de la venganza, y este libro es tal vez, si no el más excelente de ellos, el más famoso. Como un hombre inocente, encarcelado en una prisión de máxima seguridad, incomunicado del mundo exterior, de su amada, de su familia, que pasa muchos años encerrado en una celda con piso y paredes de piedras, que durante años lucha contra la locura o la pérdida de la cordura, consigue escapar y transformarse en victimario de quienes lo han dañado. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas comienza con unas primeras 30 páginas narrativas en las que no sucede absolutamente nada. Simplemente nos enteramos de lo que le pasa al personaje principal, de cómo está la vida del personaje principal, quien recibe el nombre de Edmundo Dantes. Está en una situación normal, es navegante, obtiene por primera vez la capitanía de un barco. Ese ascenso le permite prefigurar lo que será el futuro de su pareja, la que intenta consolidar como familia con su novia, con Mercedes. Y durante esas 30 páginas uno simplemente se va enterando de cuál es el medio ambiente en el que él se mueve, cuáles son sus vínculos, sus relaciones y el tipo de personaje con el que nos encontramos en el comienzo. Un poco tedioso tal vez leer, porque no pasa absolutamente nada, pero a partir de esas primeras 30-35 páginas comienza a desencadenarse el asunto, el problema, a partir del cual Edmundo Dantes pierde todo lo que le era querido, todo lo que le era valioso, y su vida se transforma en un infierno. Y a partir de ahí las circunstancias se van dando de tal manera que él consigue salir de la prisión y comienza a elaborar un proceso de venganza que le lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Dumas expone en esta novela un estilo que lo ha caracterizado y que ha sido ejemplo para legiones de narradores posteriores a él, y que se basa en una técnica bastante simple, no fácil de realizar, simple de observar. Esta técnica consiste básicamente en narrar constantemente cada uno de los hechos y situaciones sin detenerse a describir. Va describiendo, agregando adjetivos en cada una de las oraciones en que se narra una determinada situación. La novela presenta situaciones y cuadros muy dinámicos en las que vemos a Edmundo Dantes desarrollar su búsqueda de venganza, y a todos los demás personajes apenas esbozados, pero siempre de manera suficiente. El Edmundo Dantes que conocemos a partir de ahí deja de ser el hombre de buen corazón, un Edmundo persistente, inconmovible, que avanza por pura convicción y más allá de toda esperanza. Los diálogos son absolutamente teatrales más que novelísticos, no muy basados en desarrollar la vida interior de cada uno de los personajes, sino como puro complemento de las acciones.
Las situaciones en que Edmundo Dantes asume otra personalidad, otro nombre, para poder interferir en situaciones, y otra muy interesante en la que se produce un ajusticiamiento callejero en una ciudad europea, donde se ve muy claramente el modus operandi, la manera en que se ofertaba a la población la posibilidad de verlo. La novela es un repertorio incesante de vínculos humanos basados en la ambición, en la traición, en lealtades conseguidas a partir del dinero o del poder, y en traiciones que inevitablemente se producen en el ámbito cercano de los personajes. Dumas exhibe su destreza para contar y describir al mismo tiempo. Sigue siendo hoy un modelo de narración dinámica, incesante, imposible de abandonar. Toda venganza deshumaniza y anula la identidad del vengador. Es una alienación, es una metamorfosis. Toda venganza es una desaparición de la víctima como tal. Es una novela que da para pensar en cuál es el valor de la obsesión, cuál es el valor de la perseverancia y cuál es el costo que tiene llevar nuestras creencias al límite. Cuando el protagonista triunfa y la venganza se consuma, quien había sido víctima se convierte en victimario. Y esa igualación, esa transformación de la víctima en victimario es un destino aborrecible, que no permite superar la misma situación que ha causado la venganza. Convertirnos en lo que aborrecemos no sea tal vez nuestro mejor destino. Los reinos de los reyes están limitados por montañas, por ríos, por cambios de costumbres o por diversidad de lenguaje. Mi reino, en cambio, es grande como el mundo, porque no soy italiano, ni francés, ni indio, ni americano, ni español. Soy cosmopolita. Ningún país puede decir que me ha visto nacer y solo Dios sabe qué tierra me verá morir. Así pues, comprendéis que no siendo de ningún país, no pidiendo protección a ningún gobierno, no reconociendo a ningún hombre por hermano mío, no me paralizan ni me detienen los escrúpulos que detienen a los poderosos o los obstáculos que paralizan a los débiles. Tengo únicamente dos adversarios que difícilmente puedan vencerme, pues con persistencia los someto: la distancia y el tiempo. El tercero y el más temible es mi condición de hombre mortal. Este es el único que puede detenerme en mi camino antes de que haya conseguido el objeto que deseo. Todo lo demás lo he calculado. Esta es mi frase favorita del Conde de Montecristo, una novela de aventuras clásica escrita por Alejandro Dumas padre. A esta obra se la suele considerar como el mejor trabajo de Dumas y a menudo se la incluye en la lista de las mejores novelas de todos los tiempos. Si bien se terminó de escribir en 1844, fue publicado en una serie de 18 partes durante los 2 años posteriores. La novela cuenta con una trama sabiamente construida y con una extensa red de personajes, y si bien es ficción popular, igualmente posee cierta profundidad más allá del argumento. A lo largo de la historia, Dumas se centra en distintos temas como la lealtad, la venganza y el servicio a Dios, así como también la justicia, el perdón y la piedad. Resumir el argumento de esta obra es algo complicado teniendo en cuenta la complejidad de los hechos y situaciones que se suceden constantemente. Para mí fue espectacular, amé este libro especialmente porque no plantea la venganza desde un punto de vista sangriento, sino más bien Edmund se va vengando de sus enemigos con una filosofía y un método tan interesantes que se trata más bien de una venganza intelectual bien calculada. Y bueno, me estoy extendiendo demasiado con esta intro, así que acá les traigo 5 curiosidades sobre el Conde de Montecristo. Así que, veamos qué tenemos. Número 1. Aunque en la autoría de la novela solo figura el nombre de Alejandro Dumas, en realidad fue escrito en colaboración con Auguste Maquet. Bueno, en realidad Maquet colaboró con varias obras de Alejandro Dumas, incluida la serie completa de Los Tres Mosqueteros. El esquema de trabajo de estos dos era siempre el mismo. Primeramente, Maquet organizaba la estructura general del argumento y elaboraba los primeros esbozos. Dumas, posteriormente, pulía la historia sumando y restando elementos y dándole ese toque personal que hacía que sus novelas tuvieran tanto éxito.
Pero entonces, si Maquet fue tan importante en la producción literaria de Dumas, ¿por qué no aparece acreditado en los libros que escribieron juntos? La respuesta no va a sorprendernos. Bueno, resulta que los editores consideraban que estas obras tendrían más éxito comercial si aparecía solamente el nombre de Dumas en lugar de los nombres de ambos autores, por lo que Maquet recibía grandes sumas de dinero a cambio de que su nombre no apareciera acreditado en la obra, y eso fue justamente lo que pasó con El Conde de Montecristo. Número 2. El Conde de Montecristo se inspira en la vida del zapatero François Picot, quien vivía en París en 1807. Picot se comprometió con una mujer rica, pero 4 amigos celosos le acusaron falsamente de ser un espía de Inglaterra. Sí, qué buenos amigos, Por lo que fue encarcelado durante 7 años. Durante su encierro, un compañero de prisión moribundo le legó un tesoro escondido en Milán y cuando Picot fue liberado en 1814, tomó posesión del tesoro, volvió a París con otra identidad y dedicó 10 años a trazar su exitosa venganza contra sus antiguos amigos. Dumas además conoció al fray José Custodio de Faria, un monje indo-portugués que fue uno de los pioneros del estudio científico de la hipnosis y que le inspiró el personaje del abate Faria. Número 3. La influencia posterior del Conde de Montecristo sobre la cultura popular es inconmensurable. La obra de Dumas ha inspirado a otros personajes clásicos como James Bond, El Zorro, La Pimpinela Escarlata e incluso V de Vendetta. Número 4. El gran éxito de esta obra motivó a otros escritores a dar su propia versión de la historia pretendiendo ser continuaciones de la novela original. Y finalmente, número 5. Y como era de esperarse de una obra clásica, El Conde de Montecristo fue llevado en numerosas ocasiones al cine y a la televisión. Pero ¿sabían que también inspiró una serie de anime? Así es, Gankutsuo está basado en la obra original de Dumas y si bien se desarrolla en un universo retrofuturista, se respeta la esencia trágica de la obra original.